días, mi gente. Sí. El mismo Moreno de siempre. Realmente yo espero que le estén pasando bien. Si es la primera vez en este canal, muchas gracias por la atención. Para mí es sumamente importante. Claro, en este momento yo voy a conversar con ustedes, haciéndonos una pregunta que todos nos hacemos cuando uno ve ese derroche de dinero que está gastando un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana por alcanzar la nominación de ese partido con mira hacia las elecciones del 20. Y yo a veces me hago la pregunta, ¿puede Gonzalo Castillo comprar su boleto a la presidencia de la República? Es una pregunta que yo me hago, porque yo tengo la creencia de que Gonzalo Castillo, él podrá ser un buen hombre, él podrá ser un buen secretario de Obra Pública, pero políticamente hablando, como algunos dicen, simplemente de política sabe muy poco, pero tampoco tiene ese carisma, tampoco tiene esa historia y tampoco tiene ese dominio de lo que son las respuestas políticas correctas en cualquier tipo de cuestionamiento que la prensa nacional le haga, dependiendo del tópico del que se esté hablando. Por eso yo me hago la pregunta, ¿realmente ustedes creen que en República Dominicana solamente se necesita tener mucho dinero para alcanzar la presidencia de la República? ¿O por el contrario, todo individuo que aspira a la presidencia debe recorrer cierto camino? Tiene que crear algún tipo de estilo, algún tipo de filosofía, algún tipo de estrategia que de una forma u otra lo identifique como propia. No en el caso de Gonzalo Castillo, quien simplemente lo que es un clon de Danilo Medina. Razones por las cuales cuando se habla de la candidatura del PLD, simplemente no cabe duda que Danilo Medina de una forma u otra simplemente favorece a ese delfín que se llama Gonzalo Castillo. Ahora yo me pregunto, ¿será suficiente el abuso y el uso del dinero del Estado para empujar la candidatura de Gonzalo Castillo dentro del PLD para asegurar la nominación y que el danilismo siga viviendo? Pero también es suficiente con el uso del recurso del Estado, en la cual todos sabemos que en este país, en la que muchos dominicanos tienen una mentalidad clientelista, es la única razón por la cual Gonzalo Castillo en las elecciones del 20 puede ser elegido como el presidente. Yo tengo la creencia que aparte de tú tener mucho dinero, de tener mucho apoyo económico, tú necesitas tener cierto carisma, cierta historia, cierto reconocimiento, cierto tipo de personalidad y, ¿por qué no?, cierto conocimiento básico cuando se habla de cómo tú vas a resolver los grandes desafíos que tiene la nación dominicana en este momento. En el caso de Gonzalo Castillo, cada respuesta él no puede darla de que no, yo voy a continuar lo que está haciendo Danilo Medina. No, el problema es que no es Danilo Medina que va a la presidencia, es Gonzalo Castillo. Los grandes desafíos que tiene la República Dominicana, él no se puede limitar a decir, yo voy a seguir haciendo el mismo trabajo que hacía Danilo Medina. No, en política así no se llega muy lejos. Es tiempo de que Gonzalo Castillo defina cuál es su filosofía política, cuál es su estrategia política y cuál es su visión del país, diferente a la visión, estrategia y estilo de gobierno de Danilo Medina. Pero es algo que yo sé que Gonzalo Castillo, como dicen algunos, no tiene los cajones para estar en contra o discernir, aunque sea un poquito, con su jefe político que se llama Danilo Medina. Yo a veces creo que quien vota por Gonzalo Castillo lo que está simple votando por Danilo Medina. Es parecido, da la muestra como que si Gonzalo Castillo llega al poder, que yo lo dudo, claro, esa es mi impresión personal. Si él es el presidente de la República, me imagino que Gonzalo estará en el gobierno y Danilo desde su casa es quien va a mover todos los hilos de lo que se hace y no se hace. En pocas palabras, lo que tendremos es un presidente títere. Razones por las cuales yo sé lo que digo, que Gonzalo Castillo va a tener que definir en qué él se diferencia con Danilo Medina, si realmente él espera que el pueblo votante lo tome en serio cuando se hablen de las elecciones del 20.
Claro, señores, yo a veces no entiendo los políticos dominicanos. Ellos se asombran cuando el tipo de estrategia política, cuando el tipo de campaña sucia, cuando el tipo de manipulación de la información que ellos utilizaron contra otros candidatos de la oposición. Entonces llega el momento que cuando ellos tengan algún tipo de contienda interna dentro del PLD, Danilo le aplica la misma estrategia a esos precandidatos. Entonces ellos se quejan de que dentro del Partido de la Liberación Dominicana no hay equidad en cuanto al gasto y en cuanto al apoyo que un funcionario está recibiendo en detrimento de otro funcionario. Yo hablo del caso de Carlos Amarante Baré, quien renunció a su candidatura presidencial como precandidato del PLD. No nos perdamos en eso. Cuando se habla de Carlos Amarante Baré, él es simplemente un Danilita más. Quien esperaba, yo no sé por qué, que Danilo Medina de una forma u otra lo iba a preferir a él sobre su pupilo que se llama Gonzalo Castillo. Sin embargo, él alega que el danilismo de una forma u otra está favoreciendo la figura de Gonzalo Castillo, lo cual crea cierta desigualdad en la forma de cómo utilizar los recursos a favor de una que otra candidatura, creando una especie de inequidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo me pregunto, ¿cuándo fue que Carlos Amarante Baré se dio cuenta que en el PLD ya no es un partido político? No, señores, eso es una mafia política económicamente motivado, y en el PLD se comporta simplemente como una corporación económica, no como un partido político. Entonces, cuando yo veo ese tipo de alegato de Carlos Amarante Baré, ese que era ex secretario de Educación, yo lo que tengo que reírme y decir, pero ven acá, ¿qué tú esperas? Esa es la forma como Danilo se maneja. Señores, Danilo es un individuo que él no tiene escrúpulo político. A él lo único que le interesa son sus objetivos personales. Y durante 30, 20, 60 años que Carlos Amarante Baré estuvo al lado de Danilo Medina y no se dio cuenta del comportamiento de Danilo Medina, no nos hagamos lo tonto. Carlos Amarante Baré sabía cómo era que Danilo Medina se maneja. Yo a veces creo que Danilo Medina es una especie de maquiavélico en persona. Claro, un clon mal hecho, porque nadie puede comparar la inteligencia de Maquiavelo cuando se habla de estrategia política con Danilo Medina, que para mí lo que un pichón de estratega político que simplemente lo que utiliza es mucho el tratueque y la mañosería política cuando se habla de República Dominicana. Otro de los precandidatos que yo me asombré también fue la queja de Reinaldo Pared Pérez. Y ahora él dice que no, que a él no le hagan encuesta, porque ya no le interesa ser el candidato del PLD en las elecciones del 20. Pero Reinaldo, tú estás igual que el otro que yo mencioné anteriormente. Tú realmente sabías cuáles son los trucos que Danilo Medina va a utilizar cuando él quiere imponer una candidatura. ¿Y qué tú pensabas? Que tú eras realmente el preferido de Danilo. Reinaldo, tú eres un hombre muy viejo. Tú tienes 40 años conociendo a Danilo. Y si tú pensabas que tú eras el niño bonito de Danilo, la mano derecha de Danilo, él te demostró que Danilo nada más confía en Danilo. Y Danilo simplemente, a través de Gonzalo Castillo, simplemente te está haciendo contigo lo que él le ha hecho a todo el mundo y lo que le va a hacer también a los líderes de la oposición cuando la campaña electoral por la presidencia de la República empiece. Entonces esa queja tuya de que contra ti están utilizando una campaña sucia, en la cual se alega de que tú compraste las bancas que pertenecían a Juancito, era algo que tú tenías que esperarlo, porque esa campaña sucia y esa desinformación, y si tú le sumas a eso la ampliación de todas las bocinas que están simplemente asalariadas por Danilo Medina en su gobierno, eso te dice a ti que en el momento que Danilo Medina indirectamente favoreció la candidatura de Gonzalo Castillo, eso significa que tú simplemente vas para atrás. Tú tenías que hacer como hizo Temístocles, que Temístocles lo dijo, no, yo voy hasta el final. Que simplemente hay que tener algo en cuenta. El danilismo en este momento, simplemente su figura es Gonzalo Castillo, lo que implica que dentro del mismo danilismo hay una división interna. Ahora, esa división interna va a crear cierto tipo de rencor.
Eso yo no lo sé. Eso va a provocar que esos candidatos, los cuales se sienten mal por la forma como Danilo prefirió a Gonzalo Castillo, esa parte yo no lo sé. Porque de una forma u otra, al final, lo que cada uno de esos candidatos están protegiendo es simplemente cómo mantenerse en el poder. Porque todo el mundo sabe que muchos de esos candidatos, si salen del gobierno y entra un líder de la oposición como presidente de la República, todos esos candidatos van a ser investigados. Por ese lado, cuando se habla de Carlos Amarante Barré y su renuncia, eso todo el mundo lo veía. Yo no soy PLDista y de que yo vi que Carlos Amarante Barré aspira a candidatura por la presidencia del PLD, yo dije, ese es lo que está perdiendo su tiempo. En el caso de Reinaldo Pared Pérez, vamos a ser honestos, él no tiene carisma. Él podrá ser un buen político. Liderazgo tampoco él tiene. Él es líder porque la gente lo conoce. Él es líder porque él es el secretario general del PLD y porque es el presidente del Senado. Pero cuando se habla de carisma político, él no tiene nada de eso, políticamente hablando. Reinaldo Pared Pérez no es un líder natural, no. Es un líder que la gente conoce su nombre. Que eso es muy diferente. Claro, ahora él se queja de que me están haciendo una campaña sucia. ¿Y qué tú esperabas? ¿Realmente tú esperabas que Danilo Medina, en el momento que él tomó la decisión de auspiciar la candidatura de Gonzalo Castillo, a todos esos delfines que están por ahí sin alas, tú esperabas que Danilo Medina le iba a tratar a ustedes con cierta equidad, con cierta igualdad, con el mismo acceso a todos los recursos del Estado? Entonces, por ese lado, no seamos estúpidos. Claro. Algo que hay que entender, señores, en República Dominicana es una nación clientelista. Y si tú no tienes los recursos económicos suficientes para tú sustentar una precandidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tus oportunidades de tú ser el nominado son remotas si tú no tienes el respaldo económico del presidente de la República. Entonces hay una serie de candidatos, 6 o 7, que ellos podrán aspirar, es su derecho, pero sus posibilidades de ellos ser seleccionados a la candidatura, no del PLD, no, del danilismo dentro del PLD, es remoto, porque en el momento que Danilo eligió a Gonzalo Castillo, todos los demás candidatos tenían opciones: o apoyaban a Danilo o simplemente seguían solo en sus aspiraciones como precandidato para alcanzar la nominación del PLD. Porque en última instancia, no nos perdamos en eso, señores. Cuando se habla del candidato del PLD, es la lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Es la lucha entre Leonel Fernández y el pupilo que Danilo Medina esté auspiciando. Claro, yo tengo la creencia de que de una forma u otra Danilo Medina está utilizando todos los recursos del Estado como una forma de comprar la presidencia de Gonzalo Castillo. Por eso fue que yo hice la pregunta al principio. ¿Ustedes creen que es posible que con dinero un candidato o un proyecto político alcance la presidencia de la República Dominicana, o se necesita algo más? Yo tengo la idea que aparte del dinero se necesita tener una carisma, se necesita tener una experiencia, se necesita tener cierto conocimiento y tener lo que yo llamo una identidad ideológica, una identidad política, un proyecto político propio, que es lo que Gonzalo Castillo no tiene. De política Gonzalo Castillo sabe muy poco. Claro, cuando empiece la lucha interna verdadera entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, yo me pregunto si la fuerza del Estado, el uso y el abuso del dinero del Estado va a ser suficiente para vencer a Leonel Fernández. Aquí es donde ese manejo y control que tiene Danilo Medina dentro de la estructura del PLD, llámese el comité político, comité central, y la mayoría de los miembros de la base, va a ser un factor determinante en la capacidad de movilizar a aquellas personas que de una forma u otra pueden votar por la candidatura de Gonzalo Castillo en contra de Leonel Fernández. En 2 semanas nosotros nos daremos cuenta si realmente Gonzalo Castillo puede comprar su paso a la presidencia, pero también nosotros vamos a conocer si realmente Leonel Fernández tiene la disponibilidad económica y el apoyo cuando se habla de financiamiento de una campaña para él competir contra el pupilo de Danilo Medina. Como dicen algunos,
cualquiera que sean la queja, en política todo es posible, porque al final lo que cuenta no es cómo tú llegaste al poder, no, lo que cuenta es que tú llegaste al poder. Y cuando yo oigo simplemente a Reinaldo Pared Pérez quejándose, pero también escucho a Carlos Amarante Veré quejándose de la desigualdad, la inequidad, campaña sucia y todo eso, yo lo que tengo simplemente que reírme. Porque las cosas como van, así vienen. Señores, no le quito más tiempo, yo espero que la pasen bien y muchas gracias por escuchar este tipo de comentarios.